feminismos, no hay uno solo. Entonces hay una corriente como muy radical. Hay el feminismo blanco, que solo habla por las mujeres blancas y deja rezagadas a obreras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, no cuentan para ellas. Entonces no hay un solo feminismo. Pues eso está feo. Sí. Pero bueno, justo un poco también eso tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que es como lo más primitivo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Buenas noches, gracias por haber venido, o tardes. Bueno, vamos a recordar lo que vimos en sesiones pasadas, que es esto de qué es la voz y qué es la palabra. Entonces les decía en la primera vez que les hablé de esto que es fundamental para hablar de la política. Para hablar de esto vamos a seguir a un estudioso que se llama Jacques Rancière, francés, por si acaso tenían duda. Sí, entonces él hace un recuento histórico un poco de cómo los griegos veían esto y para qué nos sirve la voz y por qué es fundamental la palabra para los humanos y cómo es que desarrollamos los humanos la palabra, cómo empezamos a hablar. Y entonces, bueno, pues para los animales solo van a tener voz para poder expresar placer y dolor. En cambio, los humanos ya no van a expresar solo eso, sino van a poder expresar qué es lo justo y lo útil, o lo injusto y lo útil. De ahí vamos a seguir con Rancière. Entonces, los animales están dotados de voz, los humanos de palabras, pero en las organizaciones o las comunidades humanas resulta que los dominantes van a tener acceso a la palabra. Ellos van a ser dueños de la palabra, pero los dominados, o para ellos, para los dominantes, los demás solo van a emitir ruido. Ni te veo ni te escucho. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Estoy bien, pero sin oírte. Sin escuchar. Sí. Sin escuchar. Y es ahí donde se habla del disenso. Lo que dice Rancière es que en el disenso o en el desacuerdo es donde aparece la política. Porque dice que para él el desacuerdo no es cuando dos personas, una dice negro y otra dice blanco. No, el desacuerdo es cuando las dos dicen blanco, pero distinta forma de blanco. Ven el blanco de distinta manera, o en su conciencia la blancura no corresponde a lo mismo. Es ahí cuando hay un desacuerdo, cuando los conceptos no son iguales, y entonces tiene que haber uno que sea el que sobresalga, el que quede, el que se establezca. Visto esto y teniendo la idea esta de que los dominantes siempre tienen el derecho a la palabra y los dominados no, que para los dominantes los dominados solo hacen ruido, ¿pueden decirme en su casa quiénes tienen el derecho a la palabra? La casa la tenemos todos. A veces yo, a veces el señor, a veces los muchachos, así. Uno en especial, no lo creo. Dependiendo de la situación. Sí. Cuando no es la ciudad, porque si nada más fuera una persona, todo lo decidiría yo o lo decidiría mi esposo. Y cuando usted era niña, en su casa, ¿quién tenía la palabra? ¿Quién tenía derecho a la palabra? ¿Quién era el que hablaba y decía sobre cómo se debían hacer las cosas? Mi papá y mi abuelo, los padres terminados, casi siempre decían diferencia. Entonces ella tenía
y los demás se acoplaban a las reglas que ella establecía. Cecilia. Pues aquí. Pues yo creo que aquí las tres tenemos la palabra, no siento que haya como mucho así, que solo tú, por ejemplo, solo yo, solo yo. Creo que sí llegamos a escuchar todos. ¿En su caso? En mi casa, bueno, cuando era un niño, era mi mamá porque papá trabajaba, entonces ella decía, no puedo ir a tu mamá. Yo no sé qué somos, cómo anda en tu escuela, cuando uno va, quería salir. Yo siempre odié eso en mi familia, bueno, aquí con mi esposo, porque era eso de que le pedían permiso a él. Yo le decía, pues dile a tu mamá. Y los llevas y los traes y, ¿cómo me molesta eso? Oye, si te están preguntando a ti, pues tú decídelo, yo solo voy a aceptar lo que tú digas. Pero me los echas de regreso. Pero también lo hacen también los papás porque ahorita la responsabilidad. Exacto. No, pues sí, eso es. Es que entraña responsabilidad. Quieren aceptar que si algo Ya falla. más con las hermanas, ¿eh? Sí. Porque si, a ver, ¿para qué la gente sí? Ajá. La madrearon, le pegaron. Sí, lo que sea, nombre. O tomó o tu hijo llegó tomado y dice, ya ves, ¿para qué la gente qué? Pues sí, ¿tú qué? Sí. Y en mi familia ahorita actualmente, pues todos somos tengo un hijo y una esposa. Creo que todos tenemos en algunas cosas, ¿no? Y hay cosas que nosotros, bueno, ya sos grande, ya tu decisión. Mientras tengas 18 años, te alineas. ¿Tú, Diego, cómo es en tu casa? En tu caso. Es igual que mi hermana. Ajá. Pues aquí todos tenemos voz y voto. Muy bien. Pero siendo tres, eso de la mayoría está complicado. Sí, sobre todo en familias autoritarias, sí es el papá el que siempre decide, el que siempre ordena cómo deben ser las cosas y la mamá y los hijos acatan. O a veces también hay mujeres autoritarias, entonces es la mujer la que decide qué se hace y qué no se hace. Y el hombre y los hijos también se alinean y así. Y aquí no sé, en la alcaldía, en la Ciudad de México, ¿quién tiene la palabra? Pues en la alcaldía, ¿Quién decide? yo creo que la alcaldesa. Y en todo el territorio mexicano, pues la presidenta es la máxima. La alcaldesa, los diputados. Se hace lo que ellos dicen. Sí. Los diputados, Jueces. la policía. La policía, sí. Sí, a veces tienen la palabra y tienen el poder, ¿no? Tienen los recursos. No podemos ir en contra de ellos. Es difícil, ¿no? Pero sí hay quienes van en contra de ellos. Y a veces nos van a negar. Sí, bueno, Rancière habla sobre todo de cuando hay, él llama régimen policial al orden establecido y política al momento de desacuerdo. El régimen policial es el orden establecido, es como están las cosas. No se refiere a que la policía gobierne, la policía que nosotros conocemos como policía, sino habla de policía como orden. Entonces, por ejemplo, en este momento aquí se supone que vivimos en un sistema democrático, tenemos una alcaldesa. Hay un reglamento. Aquí hay un reglamento, entonces aquí también en el curso tenemos un sistema establecido, pero tal vez alguien quiere decir de momento, no quiero que las cosas sean así, como están siendo, vamos a cambiar esta dinámica. Por ejemplo, en la democracia se establece que todos somos iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces todos deberíamos poder decidir. Pero ¿qué pasa? Lo que ya dijimos hace un rato, que no podemos decidir realmente, ¿no? Que hay ciertos personajes y instituciones que deciden. Dominantes. Entonces, el momento en el que ocurre la política es cuando hay ciertas personas o grupos
que dicen, si todos somos iguales, entonces yo también tengo voz y puedo decir que esto debe cambiar. Y mi voz debe tomarse en cuenta, o mi palabra. Y tengo derecho a expresarme y expresar en lo que estoy en desacuerdo y cómo quiero que sea. Ese es el momento en el que ocurre la política, el momento de desacuerdo o en el que se disputa la igualdad. Si realmente somos iguales, entonces ¿por qué las cosas están como están? Y no nos han tomado en cuenta. Y a partir de esto, si el desacuerdo, si esta organización que disputa la igualdad es suficientemente fuerte, hace que el orden de cosas cambie y se establece un nuevo orden de cosas. Entonces, hablando de así en el sistema de gobierno, puede ser que se cambie de todo el régimen, que quienes antes no gobernaban ahora gobiernen y establezcan el orden que pensaron que es el más justo. ¿Queda más o menos claro? Pues sí queda claro que cada político cuando llega a la política va a implantar sus reglas, ya esas son las que vamos a acatar los demás ciudadanos. Sí, pero no solo políticos, también en nuestras familias, en lo Sí. más, en lo más básico, en todas las relaciones humanas puede ocurrir esto. En el trabajo, en la escuela. En la escuela hay un cierto orden, pero ¿qué pasa si los estudiantes se organizan o los maestros o cualquiera que quiera que las cosas cambien, pueden organizarse y lograr un cambio? Entonces, en ese momento lo que están haciendo es política o acciones políticas para lograr un cambio de acuerdo a sus ideas. Por ejemplo, ahora tenemos un presidente, una presidenta, que surgió de un movimiento que viene desde hace muchos años y que por fin ganó las elecciones en 2018. Es un movimiento que viene tal vez desde los años 50, cuando empiezan las manifestaciones obreras y de diversos trabajadores, porque ya no les estaba gustando cómo el PRI estaba manejando las cosas. El PRI, que fue un partido que surgió de la revolución. Entonces, cuando llega el PRI, establece su orden, pero ese nuevo orden, andando el tiempo, a ciertos sectores ya no les gustó. Entonces, porque veían las injusticias, ¿no? Los obreros siempre eran los que menos ganaban, los patrones siempre se llevaban todo y los líderes charros estaban más a favor del patrón y del gobierno que de los trabajadores. Entonces surgen estos movimientos obreros y después luchas estudiantiles y después de la represión vienen las guerrillas, después viene López Obrador, que hace también otros movimientos en Tabasco. Después viene el subcomandante Marcos, que también habla por los indígenas que estaban olvidados 500 años ya y siempre marginados. Entonces dicen los indígenas, es que nosotros también debemos contar. Aquí Rancière habla de formar parte o ser parte. Ser parte o ser tomado o tomados o tomadas en cuenta. Ser parte de, si vivimos en una comunidad, nosotros también tenemos derecho a decidir sobre lo común, sobre lo que nos compete y nos afecta a todos. Entonces, ¿por qué solo unos pueden decidir y otros no? Entonces aquí lo que hacen los que se rebelan es reclamar su parte, reclamar ser parte de la comunidad. Ustedes seguramente han escuchado que de López Obrador se ha dicho que él politiza a la población con esto de la mañanera, donde todos los días hablaba y decía y daba incluso datos históricos y todo eso, que politizó a la población. En alguna medida se puede decir que sí, porque como que puso a todos a discutir sobre política. Y entonces mucha gente que no participaba, que no le interesaba la política, se comenzó a interesar. Pero ¿qué pasa con esto? Que nada más se queda ahí, porque la gente solo reacciona
a cuando el líder le dice, los necesito en el Zócalo, pero la gente por sí misma no se organiza y va al Zócalo a apoyar a su presidente. O sea, alguien politizado debería estar preparado para la acción política, pero, como se dice, motu propio, o sea, por sí mismo. Y la gente no actúa así, solo actúan hasta que los llama el presidente. Y si el presidente les dice no lo hagan, o si él dice, por ejemplo, en la consulta para ver si se procesaba a los expresidentes, él desde la mañanera dijo, yo de mi parte, yo perdono, no soy una persona rencorosa, creo que dijo, y por mí que no los procese. Entonces, ¿qué pasa con el grueso de la población que no salió a participar en esa consulta? ¿Por qué? Porque el líder ya estaba dando como el ejemplo de que no se hiciera. Entonces, para mí, en mi opinión, la politización no funciona así o no debería funcionar así. La politización es preparar a la gente para que ellos mismos decidan. Por eso por ahí tenemos una cartulina que dice, la función de un buen líder es crear líderes, no seguidores, no súbditos, no incondicionales. Es decir, preparar gente que pueda pensar por sí misma y no hasta que el líder le diga tienes que hacer esto para que lo haga. Entonces, por eso para mí Andrés Manuel educó tal vez en algún momento, en algún sentido, pero no politizó, porque la gente realmente no está preparada para participar ahora. Y pienso esto porque no he visto que participe. De hecho, la participación política se ha adormecido. Prácticamente ni el partido Morena ha hecho nada. O sea, el partido también está esperando qué dice el presidente o la presidenta ahora para ver qué hace. Y no debería ser así. Morena debería estar actuando independientemente de quién sea presidente, pero no lo hace. Ahí el problema. Y desgraciadamente sucedió lo mismo en el gobierno de Cárdenas. Cárdenas organizó a toda la población, fundó el sector campesino, que le llamó la CNC, Central Campesina, fundó a la CTM, a la, ¿qué más? CNOP, sí, organizó a la sociedad, ¿sí? Pero la sociedad no se organizó sola. O sea, y a eso es a lo que debemos aspirar, que la sociedad se organice sola, que cada quien haga sus sindicatos, sus agrupaciones, lo que hayan de hacer, asociaciones civiles, asociaciones estudiantiles, asociaciones de mujeres, lo que sea, pero por sí mismos, no porque el poder se los diga. Y entonces Cárdenas lo que hizo fue eso, entonces tampoco preparó a la población para actuar por sí misma. Y entonces por eso después surgieron los sindicatos charros, porque incluso se impusieron líderes que no les interesaban ni tenían ninguna convicción en la lucha obrera. Simplemente empezaron a, pues no sé, engolosinarse con el dinero al que podían tener acceso y el poder. Entonces por eso tuvimos líderes como Fidel Velázquez, que duró toda la vida como líder sindical, o al Romero de Champs en Petróleos, que también un líder que duró muchísimos años y que se corrompió terriblemente, y entonces todo eso corrompe el sistema y nadie está preparado para actuar. Algo que es muy importante, que también en eso de quién tiene la palabra y quién no la tiene, es que a veces nosotros pensamos que solo pueden hablar de este tipo de cosas y hablar de la justicia y de la injusticia y luchar y organizarse y todo eso, pues que solo lo pueden hacer quienes tienen preparación o quienes tienen experiencia. Pero justo eso no es verdad, y creo que ya lo veníamos diciendo desde la primera sesión, cuando hablamos de quienes tienen derecho a participar en política y quienes no. Y veíamos el caso de Ofrosina Cruz, ¿no?
esta indígena que a la que le negaron sus mismos vecinos ser presidenta municipal simplemente porque era mujer. Como si una mujer no estuviera preparada o no pudiera acceder a ese cargo. Por ejemplo, en México durante mucho tiempo se dijo si ya estaba México preparado para que lo gobernara una mujer. ¿Sí recuerdan haber escuchado eso? Sí, sí. O sea, ¿por qué se preguntaban eso? Porque la regla, el orden establecido era que solo gobiernan los hombres. Cuando, Pero en todos lados era así, En en todos la lados. iglesia igual. no, Bueno, le permitieron sobre todo en la iglesia. estar ahí En la como el iglesia. sacerdote, no. Sí, sí. Eso No, en la era iglesia todavía es incorrecto. así. Sí. En la iglesia todavía es así porque llevan años discutiendo la posibilidad de que haya sacerdotisas o sacerdotas. Pero ahora ya Todavía está no. más, no sé, más aceptable que la mujer tenga un cargo dentro también de la iglesia. Ah, sí, Tan mucho que actualmente. nosotros fuimos y la que dio la misa fue una monja, una mujer. Ujú. Pero eso sería porque a nivel local sí ha habido como más flexibilidad, pero a nivel jerárquico, ¿No? o sea, desde el Vaticano no está autorizado. Yo vi un documental del Papa de el que era argentino, ¿cómo se llama? Bergoglio, Es. mejor me acuerdo del nombre más difícil, ¿no? Y le Francisco, ¿no? El padre. Ajá, le Francisco. estaban preguntando varios jóvenes, ¿no? Como sobre la iglesia. Y uno le pregunta, justo por qué no había mujeres en los puestos importantes de la iglesia. Y él lo único que contestó es que pues así lo decían las escrituras y que por eso no había. Sí, y él creo que tuvo la intención, pero no pudo. Sí, hay muchas cosas que están a discusión todavía en la iglesia, pero a nivel local, por ejemplo, en la iglesia todavía no acepta bien a los homosexuales. Pero en Juchitán, como las mushes hacen una fiesta anual a la que le llaman vela cada año, hay un sacerdote, solo un sacerdote, que sí les hace la misa, pero no todos. Entonces, sí, justo se van haciendo esos como resquebrajamientos del orden poco a poco. Oye, ¿viste la noticia de que la CIA considera a la Iglesia Católica como comunista? Los están investigando por eso. Pues hay una parte comunista de la Iglesia Católica. Debería ser. Debería ser, sí, porque es cristiana. Pero bueno. Ok, pues entonces, bueno, justo de lo que se trata con esto es de romper con la idea de que solo los más preparados tienen derecho a hablar, ¿no? Sino que todos los seres humanos tenemos inteligencia y tenemos la capacidad de hablar y expresar nuestras inconformidades y debemos hacerlo. Pero como el orden establecido nos infunde miedo y nos infunde que debemos respetar a esas autoridades, pues entonces nos abstenemos. Sí, hay muchas personas que creen que ellas por tener, no sé, maestrías, doctorados, etcétera, pues van a ser las únicas con posibilidad de hablar y que no pueden, que los otros no tienen derecho. Como mis compañeros de ciencia política. Así son. Así son. ¿Así son? Así son, sienten que son los únicos que saben cómo cambiar todo. Sí, miren, por ejemplo, es que ayer vi un caso espeluznante. Una periodista, no sé si ustedes la ubican, se llama San Juana Martínez. No fue de Martínez. Sí, fue la Fue que la echó a directora, ¿no? perder Martínez. Y sacó a muchos colegas, ¿no? ¿Ustedes han visto algún caso así? Sí. Como la Sandra Cuevas, ¿se acuerdan de Sandra Cuevas? Sí, yo tuve un compañero que era mi amigo y era doctor en economía, que Ajá. me interesaba. Una vez le hablo y le digo, no somos iguales. Oh, no. Soy doctor, dice, ¿cómo? Ustedes dicen, tú eres economista, le dicen, soy doctor, dice.
Y nomás por Messenger, ahí lo tengo en el Face y me dice, pues nomás te saludo, nos saludamos por los años de amistad. No, yo definitivamente ni el saludo, ¿qué? No, ¿qué? No. Para mí sería una persona que no vale de nada le sirven sus títulos ahí si Pero la calidad humana no la tiene. Creo que son los que deberían ser más humildes. Lo que pasa es que como estudió allá en Chicago, Estados Unidos, le forman esa idea. ¿Verdad? Gracias a mis compañeros Julio y Gela, pues la verdad estoy muy contenta de estar por aquí, de acompañarlos y de poder hablar y discutir sobre temas tan importantes como son los medios de comunicación del Estado mexicano, los medios de comunicación públicos. Gracias por darme la oportunidad de dar un derecho de réplica. El señor Julio Roa, pues no lo veía desde hace 8 o 10 años, Julio, desde que coincidimos en una investigación que tenía que ver con los departamentos de La Gaviota, la ex esposa de Enrique Peña Nieto en Miami, y desde entonces pues no sabía mucho de ti, y pues lo que sí quisiera saber es, antes que nada, pues yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy periodista, tengo una maestría y un doctorado en medios, en política, medios relacionados con política. Sé que nuestro anfitrión Tony es egresado de la Carlos Septién. Sé que Ángeles Gela es también egresada de comunicación, que estudió periodismo. ¿En dónde, Gela? En la UNAM. En la UNAM, por cierto. Y después en la Universidad de Londres, en Inglaterra, en Goldsmiths College, y luego ya con los posgrados, ¿no? Así es. Me gustaría saber, don Julio Roa, ¿dónde estudió usted de comunicación? Porque no conozco su currículum. O dónde ha trabajado, a lo mejor, si no es Sí. el caso, un poquito para conocerlo bien y que el público también lo conozca, ¿no? Así es. Perfecto. Primero, gracias, Toño, por la invitación. En el anterior debate decíamos que en la época de Peña Nieto y atrás había mesas de debate y la exdiputada Gela Huerta decía que eran 3 contra 1, 4 contra 1. Sí, casi estamos regresando. Me gustaría saber, don Julio Roa, ¿dónde estudió usted los demás? Usted nada más hay que ver su material, nada más hay que ver su timeline para darnos cuenta en dónde está. Como yo soy una periodista académica también y egresada de una facultad de comunicación, de información, soy una estudiosa del periodismo, me gustaría referirme, aquí tengo mi biblioteca, no sé usted dónde la tenga, señor, pero parte de mi biblioteca, y he estado leyendo el libro de Richard Kapuscinski, que seguramente usted conoce o a lo mejor no conoce, ¿verdad? Porque usted no pasó por las aulas en el periodismo, pero a eso me voy a referir porque Kapuscinski es muy claro en ese sentido para rebatir lo que usted dice de que yo tengo una campaña, lo cual es absolutamente falso. Kapuscinski dice: para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar la experiencia personal, es naturalmente fundamental. Este libro se llama Los cínicos no sirven para este oficio, y es sobre el buen periodismo. Seguramente usted pues lo habrá leído o no, si se quiere dedicar al periodismo es fundamental. Dice: no hay periodismo político posible al margen de la relación con los otros seres humanos. La relación con los seres humanos es el elemento imprescindible de nuestro trabajo. Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, en este caso a los compañeros de Canal 11. Bueno, más o menos así, en ese tono va esa discusión, y así se pone San Juana Martínez. O sea, para ella el otro debería no hablar,
no decirse periodista o no ejercer un trabajo como periodista porque no tiene los títulos necesarios. ¿Qué les parece a ustedes eso? Creo que la señora es ignorante. Y primero no aprendió la argumentación. O sea, cuando uno está preparado, pues a quien le pongan, ¿no? A lo mejor un campesino sin estudio, es a un autodidacta. Yo tengo respeto mucho por los autodidactas, porque cuando yo entré a trabajar, hay un señor que se iba a jubilar y fui una vez a comer 2 veces y me dice, ¿tú tienes interés aquí en hacer carrera? Le digo, sí, tengo interés. Te doy 3 consejos, esto y esto, escuchándolo. Prepárate siempre estate preparando, siempre estate actualizándote en lo que se dice, en lo que se va a hacer, ser respetuoso de los jefes, que pide también respeto y tú respeta. Sí, Y di tu verdad también. Justo se trata de eso, de decir nuestra verdad. Aparte incurre en una falacia, ¿no? De no atacar los argumentos, sino a la persona que está hablando. Sí, porque no esclarece nada de lo otro. Porque lo que está en discusión es que ella no sé qué está asesorando a los disidentes de Canal 11, que algunos trabajadores se salieron o tienen problemas por los cambios que está viendo Canal 11, algo así. ¿Qué piensa usted, tía? De ella, que es muy prepotente la señora para dirigirse a otra. Sí. Le digo que si le quiere decir verdades, pues yo creo que un tono menos altanero sería mejor, porque el otro a lo mejor sí lo entendería o explicaría. Y ya ella se siente la sabe todo y pues quiere ser la dirigente de cada así. Si Fue los demás se dirigente. dejan, yo creo que sí. Sí, fue dirigente, directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado, y lo hizo terrible. Se echó a pelear con todos los trabajadores, provocó una huelga de prácticamente todo el sexenio y finalmente se destruyó Notimex, ya no existe. No supo dirigir. Diego, ¿tú qué piensas? Terrible que gente así llegue tan lejos. Sí, que Andrés Manuel López Obrador le haya dado un cargo tan importante a ese tipo de personas. Bueno, no solo fue con ella. Pero justo entonces mucha gente piensa así, o quienes están como arriba, justo para ellos los demás solo hacen ruido. ¿Qué dijiste? Solo escuché un ruido por ahí. Pero de lo que Pero se trata- entonces el Julio es qué o qué. Él no es periodista, no estudió periodismo, por lo que entiendo, a él le gusta esto del periodismo, pero no estudió, creo que dice que tiene una ingeniería trunca, no la terminó, y al parecer se fue como migrante a Canadá, entonces él vive en Canadá desde hace mucho tiempo, pero como le llama la atención esto y las cosas que están sucediendo en México, pues habla, y como tiene las posibilidades de tener las herramientas necesarias para hacer su canal, pues hizo su canal y transmite información. Es un youtuber más, pero es incongruente también San Juana, porque es incongruente e ignorante, como decía aquí el compañero, porque en la historia las escuelas de periodismo, si no estoy mal, surgieron apenas en los años 50 en México, y la primera fue la Carlos Septiembre. A partir de ahí, ya después vino la UNAM, la UAM y otras, ¿no? Pero antes no había. Entonces los grandes periodistas de México no fueron a ninguna universidad, no tienen ningún título ni doctorado ni maestría en periodismo, solo se formaron en el oficio. Y así tenemos al Zarco, a Altamirano, a los hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Julio Scherer incluso, él fue abogado, pero le gustó el periodismo y trabajó en eso toda la vida. Entonces, ¿qué viene a decir ella? Ahora les voy a contar unas historias, pero no se las voy a contar yo, las van a leer ustedes. La anécdota de los escritas y sus esclavos. Escitas, Escitas. solo lo verde. Los escitas, un pueblo nómada guerrero de las estepas, regresaban a su tierra después de una larga ausencia de 28 años, durante los cuales habían estado en campaña en Media.
Para su sorpresa, al llegar, se encontraron con que sus esclavos, al no tener a sus amos presentes, se habían unido con las mujeres escitas que habían dejado atrás. De esta unión había nacido una nueva generación. Estos hijos de esclavos no estaban dispuestos a volver a su antigua condición de servidumbre. Se habían organizado, habían fortificado una parte de la región abriendo un gran foso y estaban listos para defender su nueva libertad y posición con armas en mano. Los escitas, los amos legítimos, se enfrentaron a ellos en varias batallas, pero no lograban una victoria decisiva. Esto era un problema para ellos, como dijo uno de los escitas. ¿Qué estamos haciendo, escitas? En combate con nuestros esclavos. Si nos matan, disminuye nuestro número. Si los matamos, disminuye el de nuestra servidumbre. Es decir, era una situación de perder-perder. Entonces a uno de los escitas se le ocurrió una idea. Ahora pues les sugiero que dejemos nuestras picas y arcos y que tomen cada cual el látigo de su caballo y avance hacia ellos, pues en tanto que nos veían con las armas en la mano, creían ser iguales a nosotros y de igual linaje, pero cuando nos vieren con el látigo y no con las armas, verán que son nuestros esclavos, y sabiendo esto no nos harán resistencia. Los escitas hicieron exactamente eso, abandonaron sus armas de guerra y avanzaron contra los esclavos, pero esta vez blandiendo los látigos con los que solían castigarlos, y el efecto fue inmediato y decisivo. Los esclavos, al ver a sus antiguos amos con el látigo en lugar de las armas, se dispersaron y huyeron sin combatir. ¿Qué les parece esa historia? Eso sucedió en Bertol. Sí, Qué feo. o por lo menos es una historia que cuenta Heródoto, el historiador griego, que así pasó. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de eso? Que a veces la mente te traiciona. Bueno, estos esclavos se rebelaron, hicieron una acción política de rebelión, pero en un punto salieron huyendo. Es por esto, ¿no? Que Y se acabó la rebelión. Quien tiene voz y quien tiene voz. Ajá. O sea, porque iban perdiendo cuando estaban de iguales Ajá. a iguales y ganaron nada más porque dijeron o hicieron creer que ellos eran superiores, ¿sabes? ¿Cómo hicieron creer eso? Pues con los látigos. Pues volviendo a la misma actitud que tenían cuando eran superiores. Ujú. Sí, justo, ¿se acuerdan que hablábamos de la disputa de la igualdad? Que los esclavos dijeron, si somos iguales, no tenemos por qué seguir siendo esclavos. Pero ¿qué dijeron? Los dominantes siempre van a tender a conservar el estado de cosas. Por eso hablamos de conservadores y de revolucionarios. Los revolucionarios son los que cometen acciones o acometen acciones políticas para cambiar el estado de cosas. Pero los dominantes son los conservadores y justo quieren conservar el orden. Sí, el látigo era el símbolo del poderío. Y entonces al mostrárselos, pues cuando vivimos en un cierto orden de cosas, estamos como habituados, hemos naturalizado en nuestro cuerpo, incluso naturalizado el orden establecido. Por eso al ver el látigo, el cuerpo reacciona y salen huyendo. No sé si a ustedes les pasó a mucha gente que sus papás los golpeaban, nada más, después ya ni siquiera era necesario que les pegaran, nada más con que sacaran el cinturón el papá o la mamá, ya obedecían. O a veces algunos hijos solo con la mirada de Con la la madre, chancla. con la chancla, pero no te lanzan la chancla, solo la muestran y ya tú sabes que haces Que las te cosas aplacan o te aplacan. sí, como deben ser o va a pasar Es algo. como también en las manifestaciones, ¿no? Que, bueno, apenas vi un video que, o sea, están los manifestantes, ¿no? Y de repente la policía así en bloque se van todos corriendo hacia ellos, ¿no? Y lo que generalmente pasa pues es que dispersan de esa manera las manifestaciones. Pero lo que pasó en ese video es que la gente no se fue, ¿no? Y entonces
policías llegan a donde la gente y pues se detienen y no pueden hacer nada porque la gente no se dispersó. Sí, porque la gente ahí está peleando la igualdad y el derecho a estar en ese lugar. Hubo otro caso de una manifestación también en Estados Unidos donde los manifestantes se encadenan, se sienten y se encadenan a un edificio, y entonces cuando los policías llegan pues ven que no están haciendo nada. Como no están haciendo nada no pueden detenerlos y entonces se sacan de onda. ¿Y qué creen que pasó? ¿Los provocaron? Los provocaron. No, se aguantaron esa, pero sacaron una ley donde los manifestantes tienen que estar en movimiento. O sea, si eres manifestante debes estar en movimiento, porque solo así la policía puede detenerte. Pues imagínense, ¿no? Bueno, cuando se hacen estas acciones políticas se expone el cuerpo. Y exponer el cuerpo es un riesgo. Entonces las acciones políticas son esas y algunas son más graves que otras o pudieran tener riesgos más grandes que otros, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer otra historia muy bonita. Es la historia de patricios y plebeyos y la huelga del Monte Sacro. Esto sucedió en la Roma primitiva, donde la sociedad estaba rígidamente dividida entre los patricios, que eran la élite aristocrática, los padres fundadores de Roma, y eran los únicos que tenían pleno derecho a participar en el gobierno, ocupar cargos públicos, conocer las leyes, que además no estaban escritas y eran interpretadas por ellos, y dictar lo que era justo y correcto. Ellos eran quienes hablaban y su palabra era la única que contaba. Los plebeyos, en cambio, la vasta mayoría de la población eran agricultores, artesanos y comerciantes, y eran ciudadanos, pero carecían de derechos políticos plenos, no podían acceder a los cargos, o sea, en la de palabra eran iguales, pero no podían acceder a cargos, sufrían deudas y sobre todo no tenían una voz reconocida en las decisiones públicas. En la lógica del régimen policial romano, eran los sin parte en el discurso político, no tenían parte, no eran tomados en cuenta. La situación se volvió insostenible para los plebeyos debido a la opresión económica y la falta de derechos. Ante esta injusticia y viendo que sus súplicas individuales no eran escuchadas, los plebeyos se organizaron y tomaron una decisión radical. Se retiraron en masa de la ciudad de Roma al Monte Sacro o al Aventino, según otra versión. Esta no fue una revuelta armada en el sentido tradicional, fue una huelga política y social. Los plebeyos, la fuerza productiva de Roma y sus soldados simplemente abandonaron la ciudad y se negaron a trabajar o a luchar, como si los inmigrantes en Estados Unidos un día dijeran, ¿cómo se llama la película? Un día sin mexicanos, ¿no? Sí, entonces más o menos eso hicieron estos plebeyos, se fueron a la montaña y dejaron la ciudad. Entonces la ciudad de Roma se quedó paralizada. Los patricios estaban desesperados, Roma no podía funcionar sin los plebeyos. Entonces enviaron a Menenio Agripa como embajador para negociar con ellos. Menenio les contó la famosa fábula de las partes del cuerpo. El cuerpo humano, dijo, funciona porque cada parte, el estómago, las manos, los pies, cumple su función y coopera con las demás. Si una parte se niega a trabajar, todo el cuerpo sufre. Él comparaba a los plebeyos con las manos y los pies y a los patricios con el estómago. Aunque parezca inactivo, procesa los alimentos para todas las partes. Los plebeyos, sin embargo, no se limitaron a quejarse de sus condiciones o a pedir clemencia, como esperaba Agripa. Exigieron un reconocimiento explícito de su voz y sus derechos, y lo hicieron de una manera igual en la que los patricios dictaban las leyes y la justicia, o sea, hicieron uso de la palabra. Los plebeyos pidieron la creación de los tribunos de la plebe,
unos magistrados propios, sacrosantos e inviolables, con el poder de vetar las decisiones de los cónsules, o sea, los patricios, que perjudicaron a la plebe. Leyes escritas, para que las leyes no fueran tan solo interpretaciones orales de los patricios, sino reglas claras y accesibles para todos. ¿Qué les parece esta historia? Entonces sí lo lograron. Sí. Pues yo creo que primero se hubieran leído la fábula del cuerpo a ellos antes de... Que no se los cogieran. Pues yo lo que veo es que no ha cambiado. ¿Viste? Por clases sociales. Sí. Igual. Sí. No ha cambiado, ha cambiado la forma. Sí, de hecho lo que pasa es que ellos, por ejemplo, pudieron lograr este establecimiento de leyes, pero igual hasta dónde se respetaron no lo sabemos. Entonces sí se logró un cambio, pero siempre que hay un cambio, subyacen o están en el fondo o siempre persisten las ideas anteriores. Es que, por ejemplo, aquí al fin y al cabo no es como que le quitaron todo su poderío a los que tenían el No. poder, ¿no? Solo les dijeron, está bien, los vamos a escuchar de vez en cuando si hacen su solicitud. Ajá. Y si pasa la solicitud, vamos a ver si se puede hacer algo, y si no, no. Ujú. Pero al fin y al cabo ellos siguieron siendo plebeyos, ellos siguieron trabajando la tierra, Sí. trabajando los trabajos que nadie quería, y los otros seguían siendo los ricos y los que podían Ujú. despojar de los pobres todo lo que necesitaran, ¿no? Sí, solo fue un pequeño logro de reconocimiento. Pues a partir de ahora sí ya va a haber leyes en las que ustedes se puedan defender o sustentar para defenderse, pero hasta ahí no sabemos. Por ejemplo, ahora aquí vivimos en una democracia, se supone que tenemos justicia, se supone que tenemos tribunales y se supone que todos somos iguales ante la ley, pero en realidad son más iguales los que tienen dinero para pagar abogados y defenderse, ¿no? Lo que te decía de si hay un delito que pueda ser pagado con fianza, eso significa que solo es delito para las personas pobres. Ajá. Exactamente, porque los ricos sacan amparos, no sé, prisión domiciliaria. No, etcétera, pues etcétera. lo pagan y ya. Ajá. Una- Sí, sí. Pero bueno, el punto aquí es que para Rancière el acto político no fue solo el punto en el que los plebeyos se retiran, sino cuando exigen ser incluidos, leyes escritas para empezar, y tener representación, tener un tribuno, actualmente sería un diputado, ¿no? Un diputado o un senador que los represente. Ajá. Entonces ellos piden representación, piden tener derecho a la palabra en el Senado o en el Congreso, diríamos ahora, y que estas leyes que los respaldan estén por escrito. Entonces exige su derecho a la palabra y a la representación. Entonces el acto político engloba todo esto. El hecho de dejar el trabajo de organizar la huelga y estas dos peticiones. Cuando las personas se organizan y acometen un acto político, se instituyen en sujetos políticos, se vuelven sujetos políticos. Otros estudiosos hablan quieren agencia, calidad de agentes. En este sentido es como un poco lo que diríamos empoderarse, adquirir la capacidad de actuar. En gramática tenemos sujeto agente y sujeto paciente. El sujeto agente es el que hace y el sujeto paciente es el que recibe. Por ejemplo, el arquitecto hizo la casa, ahí el arquitecto es el sujeto agente porque es el que hizo la casa. La casa sería el sujeto paciente porque es el que recibió la acción del sujeto agente. O a veces decimos la casa fue hecha por el arquitecto. Es lo mismo. El sujeto agente sigue siendo el arquitecto. Entonces, en este caso es el que adquiere agencia, o el que tiene agencia, es el que hace sí mismo. Cuando alguien se instituye como sujeto político, cuando
cuando hace una acción política, está adquiriendo agencia política, en este caso, capacidad de acción política. Y esto es lo que pasó con estos, primero con los esclavos escitas, adquirieron agencia para actuar, aunque después los hayan vencido. Igual los plebeyos adquirieron, o es que la agencia no se adquiere, se reconoce o la asumes la agencia que tienes, posees y actúas. Por ejemplo, una mujer que está sometida por el esposo por mucho tiempo, llega un momento en que dice, no puedo soportar más esta situación, me voy. En ese momento asume la agencia que tiene. Entonces, todos tenemos lo que dice Rancière, no lo dice en este libro que estamos viendo precisamente, que se llama El desacuerdo. Hay otro libro donde habla del maestro ignorante. Ahí es donde habla de que todos tenemos inteligencia, todos tenemos capacidad de actuar, solo que las circunstancias, las condiciones sociales, el orden social que existe, pues a veces nos hace pensar que no podemos actuar o que no debemos, en el peor de los casos, que las cosas son así y así deben seguir, porque así están bien. Y entonces mucho tiempo estamos así, viviendo así, hasta que hay algunos inquietos que dicen no, pero las cosas pueden ser mejor. Y entonces a veces empieza a cundir la idea, y entonces es cuando las sociedades se organizan y logran cambios. Pero no siempre tiene que ser la sociedad, sino una persona. Si está viendo que las cosas están mal y que otras personas están mejor y que pudiera estar mejor ella también, pues entonces es cuando asume la agencia que tiene, asume la inteligencia, asume la palabra y actúa. Bien, por eso ahí tenemos otra frase que dice, levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase es de Robin Hood. Pues me imagino que como corderos habla de lo que nosotros decimos borregos, ¿no? Que van y siguen y hacen lo que los demás dicen. Entonces como que habla de hacer hasta que las personas que nada más siguen dejen de seguir y empiecen a actuar, ¿no? Sí, pero podríamos verlo también como que nosotros mismos somos leones, pero las condiciones, las circunstancias, el estado de cosas, el orden establecido, nos ha hecho pensar que somos borregos o corderos de Dios, mansos, y que debemos seguir así. Y nos han hecho creer eso. Pero entonces cuando descubrimos que en realidad somos leones, es cuando ocurre la acción política. Entonces, lo que dice Rancière es que todo está en nosotros. Por eso yo saqué esta revistita que hice hace mucho tiempo. Ahí en la primera página está un pensamiento que dice, ¿qué puede oponerse a una firme voluntad? En la voluntad se cifra todo, el alma entera. La voluntad es la fuerza moral de todo ser humano, su libre aspiración a engendrar o destruir. Es el poder creador que de la nada hace maravillas. Si nosotros tenemos voluntad, sea la condición que sea en la que estemos viviendo, vamos a salir adelante. Y aunque nos digan que somos unos ignorantes y que no tenemos títulos y que no tenemos esto o lo otro, podemos lograr cosas. Y por ejemplo, ahí puse esta frase porque está la historia de un chico que se llama Julio. Su madre se fue de su casa cuando él tenía 4 años y su hermano más chico tenía 2 años. Y después, cuando él tenía 10 años, matan a su papá, porque era policía. Entonces lo matan en un asalto que él quiso impedir y lo matan. Entonces se queda huérfano como a los 10 años, y su hermano de 8 años. Entonces él vivía con sus abuelos y con sus tíos en una sola casa, pero como eran los huérfanos, eran muy mal vistos.
y en algunos momentos hubo meses en que tuvieron que ellos irse a vivir a la calle, sobre todo Julio, que era el más grande, se fue a vivir a la calle bastantes veces. Pero sucedió que uno de sus tíos les decía, el tío rico, que tenía sus hijas, y pues las tenía muy bien, y una vez le dijo a Julio que sus hijas iban a ir a la universidad y que él no. Y entonces Julio pensó, yo sí voy a ir a la universidad, pero así, o sea, sin saber, incluso sin saber que era la universidad, porque él estaba muy chiquito, pero como le dijeron que no, él dijo que sí. Y hace como 2 o 3 años terminó su maestría en la UNAM. Y resulta que las hijas de ese tío, que tuvieron todo a mano, una se embarazó en la prepa, la otra no sé qué, nunca llegaron a la universidad. Ajá. Entonces así sucede con muchas historias, ¿no? que hemos atravesado, que conocemos. Y por ejemplo, aquí tengo otra historia, y ustedes piensen en su propia historia también de vida y de lucha, y que seguramente vivieron muchas batallas para llegar a donde están. Sí, somos triunfadores. Sí. Pues sí, de nuestra propia vida. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, les quería enseñar otra historia. Es una vecina de aquí de Lomas de la Estancia, pero sí más arriba, es la señora Juliana. Actualmente se dedica a cantar, porque le gusta mucho cantar, y como no pudo aprender en su juventud, pues ahora que ya se jubiló, anda en grupos para aprender a cantar. Esta es una participación que tuvo en el Centro Cultural donde estábamos antes. Y bueno, esta es la historia de esta señora, nos contó una vez hace algunos años. Hay un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Entonces me copié un poco de cómo estaban contadas esas historias para contarla de ella. ¿Quién me ayuda a leer? Yo lo leo. A ver. Dice, a la manera de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Había una vez una niña llamada Juliana que nació en la Sierra de Puebla en 1954. Su familia tenía tan pocos recursos que sus padres decidieron mandarla a un internado en la ciudad de Puebla. Ahí tendría asegurados comida y educación. Terminó la secundaria e intentó entrar a la normal para maestros. No aprobó el examen y la vergüenza la hizo emigrar a la Ciudad de México. No podría ver a la cara a sus padres tras haber reprobado. Se sentía indigna. Llegar a la ciudad fue terrorífico, recuerda. Probó en varios trabajos sin destacarse en ninguno. Pero en una zapatería leyó, hoy es el mañana que tanto querías, y en la radio escuchó, bajo la desconfianza vive la seguridad. Mensajes un tanto premonitorios. En 1972, a los 18 años, comenzó a trabajar en el cuerpo femenino de la recién formada Policía Preventiva de la Ciudad de México. No fue fácil. Vivía en Mesa y tenía que ir hasta el desierto de los Leones a entrenarse, no manches. Pero pasó todas las pruebas y le dispensaron la estatura, lo cual la hizo comprometerse mucho con su trabajo. La mentalidad de la época no ayudaba mucho. En las calles llegó a escuchar, ya no hay sirvientas porque todas están en la policía. A una de estas personas le contestó, avísales a tu madre y hermanas que todavía quedan lugares. Fue instructora física por 7 años y alcanzó el grado de primer inspector, lo que en el ejército equivale a coronel. Trabajó 33 años en la policía y se jubiló a los 51. Desde 1986 es la vecina de Lomas de la Estancia, Iztapalapa. Tiene 2 hijas a las que crió sola y actualmente tiene tiempo para disfrutarlo con sus excompañeras de generación y para hacer lo que le gusta, cantar. Lo hace en el coro de su parroquia y en donde le invitan a participar. Esa es la historia de esta señora, que pues primero tuvo que luchar contra el hambre,
serie que vivían en la Sierra de Puebla, de donde ella es, y tuvo que vivir en un internado toda su secundaria. Y después intentó meterse como maestra, pero reprobó. Y el amor que le tenía a su papá y la obediencia que en ese tiempo estaba inculcada, pues hizo que ella no quisiera regresar ni ver a su papá porque le daba vergüenza. Ya después se lo dijo. Sí, sí, después ella se encargaba de cuidar a sus papás. Ella fue la que los cuidó hasta su muerte. Estuvo con ellos. Sí, después ya los vio, ya que estaba trabajando aquí. Pero dice que su papá le decía, por ejemplo, dice que vendió vajillas de trastes y que en todos lugares le cerraban la puerta en las narices. Entonces su papá le decía, ya deja esos trabajos. Pero bueno, así la vida. Ahora les quiero mostrar esta... ¿Me puedo comentar yo? Sí, perdón. Comenta yo estuve internado también. Ah, sí, cuéntenos. Bueno, yo estuve internado en Tistla, se pasando hacia la montaña. Había niños y niñas. Entonces estuve toda la primaria. Y sí, efectivamente, te fueron tus garaños que te lo forman. Sí. O sea, te lo forman porque yo recuerdo de que había niños jugando, que llegaban uno y te levantaban como a patadas, así, órale. Llegaban los niños, a ver cuenta como estaban unos presos, ¿no? Yo me recuerdo. Entonces, ¿qué hizo uno o qué hacía uno? Te agrupabas con otros niños y te formabas grupos. Entonces, cuando me acuerdo que llegó un chico de México, que su papá había estudiado ahí, pero ya era licenciado en Derecho, pero se divorció y se lo dejaron a él, entonces el señor se lo llevó al internado. Pues ya allá llegó y nos empezó a decir muchas cosas, ¿no? Oye, ¿por qué? Se deja. Y se lo voy a entrenar y empezó a entrenar a Mario. Y formó un grupo, entonces llegó un momento en que pues todo el mundo Ese fue un acto político. un grupo, sí. Entonces, va a defenderse, entonces ya, y otros se fueron otros grupos. Entonces, de un momento que eran puros grupos, el internado. Le tocó al director, sí sufría mucho. Sufrió a la larga, sí sufrió, no sé por qué. Porque resulta que el director se robaba los zapatos. Y no, nos daban, teníamos derecho a 4 pares de zapatos al año. 3 meses por zapato, diario andamos con zapatos. Y nos daba ya 2 o 3, dice, no, es que ya el gobierno ya nos quitó, pero el señor puso en Chilpancingo su zapatería, entonces un compañero lo descubrió, que el director estaba ahí atendiendo la zapatería y empezó con eso. Entonces lo sacamos, entonces dice, los grupos, dice, oye, no dan zapatos. Y el director viene a vende los zapatos. Ustedes hicieron muchas acciones políticas. Y lo sacamos afuera, corrimos la voz, los grupos, y ya, o sea, pero sí, digo, a mí me pareció, al final, mi evaluación, podemos decir que sí mejoró mi carácter, y también me hizo ser consciente de ciertas cosas y entender las cosas, entender. Sí, esta señora también, Juliana, es una señora de mucho carácter, se expresa muy correctamente, pero esa es formación del internado. Mi tía también es una señora de mucho carácter porque por su historia que algún día nos compartirá. No, porque nos larga el segundo. En partes. Bueno, ahora les voy a mostrar una... ¿Ustedes han visto Zorro el Griego, la película? Bueno, pues lástima, porque ahora van a ver el final. Pero también es que a veces nos vamos justo de lo que estábamos hablando hace un rato, de los distintos saberes, y que a veces pensamos que las personas solo valen o pueden tener derecho a la palabra si tienen cierto poder, cierto estatus académico o cierto estatus económico.
que solo entonces, o político, y que entonces tienen derecho a hablar y que las otras deben quedarse calladas, ¿no? Pero en realidad pues existen muchos saberes, y no solo es el que te da la academia. A veces el conocimiento que te da la academia, pues la verdad es que es muy limitado, y hay personas que viven la vida, y lo que aprenden en la universidad de la vida, como se dice, a veces es mucho más valioso y nos sirve para actuar de manera más inteligente en algunos casos. Y a veces la academia pues nos limita, a veces no sabemos ni cómo resolver algo porque no hemos vivido. Y este es el caso de Sorba. Sorba es un hombre que ha vivido siempre la vida así, prácticamente solo. Se ha formado por él mismo y le gusta mucho viajar y hablar con la gente y conocer, y entonces tiene una enorme sabiduría de la vida. Y conoce a Vasily, que es un hombre inglés, y él siempre ha estado en los libros. Ha leído muchísimo, tiene una enorme biblioteca y solo ha estado metido en los libros, pero no ha vivido. ¿Y dónde está la biblioteca de Sorba? En la vida, en todas las personas con las que ha platicado, en todas las aventuras que ha vivido, ahí está. O sea, él ha aprendido de primera mano. Las personas somos como libros andantes. Pues cuando nosotros conocemos la vida de otra persona, es como estar leyendo un libro. Entonces por eso la biblioteca de Sorba es el mundo. Y la biblioteca de Vasily pues es un espacio de su casa donde tiene muchos libros que han escrito otras personas, pero digamos que tiene un conocimiento de segunda mano, y Sorba lo tiene de primera mano. Entonces al final Sorba trabaja un tiempo para él, para Vasily, y están construyendo una mina que le fue heredada por azares del destino a Vasily en una isla griega. Vasily le encarga a Sorba que contrate a trabajadores y que organice todo, pero Sorba es un relajo y de pronto pues todo sale mal, todo fracasa. Entonces están todos tristes, pero entonces Vasily como que reflexiona sobre su vida y lo que ha hecho, y que hay muchas cosas que él no ha vivido, y entonces le dice algo a Sorba que vamos a ver. Ask me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on. O sea, Vasily ni siquiera sabe bailar. Ha estado metido en la biblioteca todo el tiempo y no se ha dado tiempo para vivir. My boy. Yeah. Let's go. Up. Again. Up. Down. Assolutamente. Boss, I have so much to tell. I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous axe? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You saw, they all right.
especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Bueno, eso también es un acto político. En inglés se quitó su rigidez de inglés y empezó a vivir la vida. ¿Ustedes han visto alguna película sobre Evita? ¿Sobre quién? ¿La Perón? Evita. ¿La Argentina? Ajá, la Argentina. No. Bueno, este es un fragmento de una de las primeras o la primera película que se hizo sobre Evita, que fue la esposa de Perón, un gobernante, un presidente argentino, con una visión así más cercana al comunismo, pero él fue un poco antes de la dictadura, luego vino la dictadura con Videla. Y bueno, el punto es que aquí habla sobre justo el derecho a la palabra, quién tiene derecho a hablar. Y ellos están en el gobierno en este momento, Eva Perón y Eva Perón, su esposa, pero ella se estaba muriendo. Hola, señora. Ah, dice. Ah, ¿quién es Discépolo? Hola, señora. Santos Discépolo. Bueno, Santos Discépolo es un compositor de tangos muy reconocido en Argentina, pero que compuso varios tangos un poco críticos hacia la sociedad. Era peronista, estaba contra la dictadura. Señora. Ah, dice Polín. Tanto tiempo. Flaco, fané y descangallado el hombre. No me hagas caso, vení. Dale, sentate. Traeme una silla, vení. Bueno, ¿cómo está? ¿Me ves? Como el culo estoy. ¿Qué anda pasando, che? Que hasta el miserable de Apolo lo tenés preocupado. Dice que andás mal de salud y mal de acá. Perdí todos mis amigos, señora. Estoy más solo que un perro. Me llaman para amenazarme todos los días, 3, 8 de la madrugada. ¿Por qué? ¿Por las lecciones que le das al contra ese en la radio? ¿Cómo es que se llama? Mordisquito. Mire, señora. Mire. Estos son mis tangos. Me los mandan así, con cartas injuriosas. ¿Y qué esperaba? ¿Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, che. Pero hay algo en lo que sí tienen razón, señor. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. A Paul es un miserable. Y yo me dejé llevar por él. Y sí, tienes razón. Apolo es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, dice Polín. O hablan ellos o hablamos nosotros. Apolo es un canalla, tenés razón. Pero nadie mejor que él para impedir que hablen los contras. Se lleva en el alma la pasión de silenciar a los demás. Entonces me equivoqué, señora. Yo creí que la democracia... No me pongas de mal humor. La democracia somos nosotros, los que estamos con el pueblo, y los demás son la antipatria, carajo. Oye, me dice Polín, no te voy a estar mintiendo ahora, viejo. Mírate un poco. Mírame a mí. Si los dos nos estamos muriendo, decime vos cuánto pesas. No lo sé. Pero últimamente las inyecciones me las están dando en el sol.
te ata entonces? Esta es una guerra, viejo. Esto es una guerra. Y una guerra no se gana con buenos modales. ¿Qué querés que les diga? Vengan, señores. Usen las radios, a ver. Digan las verdades de la oligarquía. No, carajo. Ustedes se callan. Por lo menos mientras yo lo pueda impedir, ustedes se callan, no hablan más. ¿Vos qué pensás que van a hacer con nosotros si nos echan del gobierno? ¿Te crees que van a ser democráticos, educaditos, comprensivos? No, viejo, no. Nos van a perseguir. Nos van a prohibir. Nos van a torturar. Nos van a fusilar. Ni el nombre nos van a dejar, Arlequín. Anda y morite en paz, que no te equivocaste. Las cosas son así, viejo. Algunos lo pueden tolerar y otros no. Pero las cosas no deberían ser así, señora. Déjate de joder. No me vengas con mariconada de poeta, ¿querés? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de eso? ¿Los escucho? Yo sí los escucho. Ustedes forman parte de este taller. Está fuerte. Pues es que es desconfiar del otro y hacer lo que piensas que el otro va a hacer. Entonces, para impedirlo, pues haces lo que piensas que el otro haría en tu lugar, ¿no? Bueno, pero Para mantener el poder. hay experiencia, por eso lo dice. Nos dice no me acuerdo el nombre del flaquito, Ese Apolo. que no debería de ser Ajá. así, ¿no? Es que él es un idealista. Cuando somos idealistas pensamos es que las cosas deberían ser idealmente. O sea, deberíamos, en democracia deberíamos todos tener voz, tener la palabra, pero sabemos que no es así. Nosotros como decir tienes el control, pues significativamente, o sea, ¿qué dice? Porque ellos no van a perdonar. O sea, los bolones se los dijeron muchas veces, si los dejas respirar, ahora sí. Pero hay un momento en que te van a cortar la cabeza. Sí. En Argentina estaban peleándose el poder entre la oligarquía o el gobierno de los ricos y una parte que quería la democracia, que eran los peronistas. Entonces, en este momento ganaron los peronistas. Entonces Evita y su esposo Perón está en el poder. Pero como saben que es una lucha muy fuerte, saben que en las otras elecciones puede ganar la oligarquía. Entonces, cuando gane la oligarquía, pues a ellos les va a ir mal. Porque ya ha pasado antes. O sea, cuando los otros han estado en el poder, han matado, han secuestrado, han encarcelado a los que están en su contra. Entonces por eso ella dice que cuando los otros lleguen no los van a dejar ni hablar, ni respirar, ni decir nada. Pero por así decirlo van a ser como que ellos quisieran también. Sí, o sea, es la misma cosa. Quien llega al poder, quien está dominando en este momento, va a impedir que los demás hablen. O si, como decíamos al principio, si los oye, no los escucha. Por ejemplo, ahora, más cercano, López Obrador ganó la presidencia en 2018. Muchos medios empezaron a hablar en su contra y él pudo callarlos, como han hecho otros gobiernos, pero no lo hizo del todo, pero pudo haberlo hecho. No lo hizo Directamente. de una forma No lo hizo de una forma violenta, drástica. lo hizo criticando fuertemente a la prensa. Estoy echándole a todas sus Ridiculizándola, simpatizantes. ¿no? Sí, lo hizo de otras formas,
Más o menos de eso va esto. Les voy a poner una de las canciones de Discépolo, ¿Era cantante? que se llama Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado.